La doctrina sobre la Iglesia la encontramos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El documento del concilio nos ofrece cuatro constituciones dogmáticas a saber: Lumen Gentium sobre la Iglesia, Dei Verbum sobre la divina revelación, Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia y Gaudium et Spes, la Iglesia sobre el mundo actual. Presentaremos un sumario sobre la Lumen Gentium, donde estudiaremos el ser y el quehacer de la Iglesia según el Concilio Vaticano II. Esta constitución fue aprobada el 19 de noviembre de 1964 por los padres conciliares y promulgada con alegría general el 21 de noviembre de 1964. La Constitución consta de 8 capítulos. Primer capítulo, el misterio de la Iglesia. Segundo capítulo, el pueblo de Dios. Tercer capítulo, constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado. Cuarto capítulo, los laicos. Quinto capítulo, universal vocación a la santidad en la Iglesia. Sexto capítulo, los religiosos. Séptimo capítulo, índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Y el octavo capítulo, la Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En esta ocasión estudiaremos los capítulos 1, 2 y 3 de la Constitución. El primer capítulo presenta a la Iglesia como un misterio de Dios en donde se realiza visiblemente el misterio de salvación y la unidad de los fieles, constituyéndose así en cuerpo de Cristo y fundada principalmente sobre el sacrificio y el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia brilla con la luz de Cristo y por virtud de Cristo es sacramento de unidad del género humano. El Espíritu Santo descendió visiblemente sobre la Iglesia el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es fuente eterna de juventud de la Iglesia y es guía en el camino de la verdad. El misterio de la Santa Iglesia está manifestado en su misma fundación por las palabras, obras y vida de Jesús. La Sagrada Escritura presenta a la Iglesia como aprisco y rebaño, campo y viña del Señor, edificio y templo de Dios, ciudad santa, Jerusalén celestial, Madre nuestra y esposa del Cordero. La cabeza de la Iglesia es Cristo. La Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Los miembros de la Iglesia se comunican entre sí a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Cristo ama a la Iglesia como a su esposa. La Iglesia es divina y humana. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia no es perfecta, necesita purificación y acoge a los pecadores. El segundo capítulo de la Constitución se titula Pueblo de Dios. La voluntad de Dios es salvar a los hombres como pueblo. El pueblo de Israel es figura del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, y cuya única cabeza es Cristo. Cada miembro de la Iglesia es hijo de Dios, que tiene como ley la caridad y como fin el reino de Dios. Los miembros de la Iglesia deben amarse los unos a los otros, trabajando unidos por la instauración del reino de Dios. La Iglesia, nuevo pueblo de Dios, debe, con la ayuda del Espíritu Santo, permanecer fiel a Cristo y buscar permanentemente renovación. Cristo ha hecho de la Iglesia un pueblo de reyes y sacerdotes. Cada miembro de la Iglesia es rey y sacerdote por el bautismo. La Constitución hace una referencia muy particular sobre el sacerdocio y habla de una diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio jerárquico.
ambos sacerdocios participan del único sacerdocio de Cristo. También el pueblo de Dios participa del oficio profético de Cristo. El Espíritu Santo es el que reparte sus dones a cada miembro de la iglesia para bien y edificación de toda la iglesia. La humanidad está llamada a formar parte de la iglesia, pueblo de Dios. La iglesia es necesaria para la salvación, porque sólo ella es el cuerpo de Cristo. Él es mediador y sanador. La Constitución anota de manera especial que aquellos que no se salvan son cuantos están en la iglesia con el cuerpo, mas no con el corazón, al no practicar la caridad. Este punto se entiende a la luz de la palabra de Dios, que proclama que para salvarse hay que amar. Primera carta de Juan 4:16. La Constitución Lumen Gentium menciona a los catecúmenos, es decir, a aquellos que se preparan al bautismo, y afirma que los rodea con atenciones al ver su deseo de incorporarse a la Iglesia por acción del Espíritu Santo. La Constitución tiene en cuenta a otros cristianos que, estando bautizados, no están en comunión con el sucesor de Pedro, pero están vinculados a la fe cristiana por la Sagrada Escritura, la fe en Cristo, el bautismo y otros sacramentos, por las oraciones y otros beneficios espirituales. Esta parte de la Constitución invita a todos los cristianos a orar, esperar y trabajar por la unidad. La Constitución considera también a aquellos que no son cristianos, como los judíos y los musulmanes, y los invita a la oración, porque la salvación de Dios en Cristo es para todos los hombres. La Constitución proclama a Cristo como enviado del Padre Dios y a los apóstoles como enviados por Cristo, los cuales constituyen la Iglesia, para cumplir el mandato y la misión de Cristo. Esta misión compete no sólo de manera específica a los sacerdotes, sino a todos los hombres que forman el pueblo de Dios. El tercer capítulo de la Constitución se titula Constitución jerárquica de la Iglesia. En la Iglesia, los ministros sagrados han sido revestidos de poder para servir a los hermanos. Jesús ha enviado a los apóstoles, con Pedro como cabeza, y a sus sucesores, los obispos, a gobernar la Iglesia. Cristo, sumo sacerdote, está presente a los fieles de la Iglesia en los obispos, sucesores de los apóstoles. Los obispos que han recibido la plenitud del sacramento del orden con la consagración episcopal tienen la misión de santificar, enseñar y gobernar al pueblo de Dios. En ese orden jerárquico están además los sacerdotes, colaboradores de los obispos, y los diáconos, colaboradores de los sacerdotes, en la administración de algunos sacramentos. El diaconado puede ser conferido a hombres casados.